uno de los componentes más decisivos en la ley de financiamiento es el que se refiere al impuesto plurifásico de las cervezas y de las gaseosas, que son bebidas de consumo ultra popular en Colombia y que obviamente eso tendrá un efecto sobre la capacidad de compra de los colombianos. Pero esto cómo es, cómo funciona y en últimas, qué resultado produce sobre los fabricantes de cervezas, los fabricantes de gaseosas. Ahora estamos con el representante de Bavaria, la gran firma nacional productora de cerveza. Doctor Fernando Jaramillo, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando Londoño, ¿cómo está? Pues bien, señor, explíquenos en dos palabras en qué consiste lo del plurifásico, pero sobre todo lo que nos interesa y le interesa a nuestros oyentes de los sectores populares, eso en qué afecta el precio de la cerveza. Hoy la cerveza paga un 48% de impuesto al consumo y un 19% de IVA. Esos impuestos se pagan en la puerta de la planta. Y el IVA se paga en la puerta de la planta porque pues, desde el punto de vista logístico es mucho más fácil hacerlo y se asegura, por supuesto, el recaudo que está en cabeza de Bavaria. Ahora, lo que se pretende hacer es que ese impuesto no solo se pague ahí, sino se pague también en el distribuidor y posteriormente en la tienda el consumidor. Técnicamente para Bavaria, pues eso no significa que le van a subir los impuestos, nosotros seguimos pagando exactamente el 19 y el 48, pero en la cadena sí se va a incrementar ese IVA adicional o ese IVA plurifásico como lo llaman. ¿Qué quiere decir eso al final, doctor Londoño? Una cerveza que en promedio vale 2.000 pesos en una tienda, pues va a quedar costando 2.400 pesos. Eso más o menos, lo que hemos calculado, es una disminución de volumen de un 10% y al final los más afectados van a ser los tenderos más pequeños, porque por supuesto las grandes superficies, las cadenas de descuento, todos van a pagar ese IVA. El tendero pequeño, primero, no entiende bien cómo es esta figura del IVA y segundo, el recaudo va a ser bien difícil. El recaudo va a ser muy difícil y entonces el cálculo está establecido sobre cuáles bases, sobre unas bases puramente teóricas o hay alguna experiencia en esta materia de cobrarle IVA al tendero, porque en últimas esto es un problema del tendero. Sí, no, precisamente por el tema logístico se decidió que el IVA se pagaba en la puerta de la planta y así lo hemos tenido durante muchos años. Y nuestro llamado es a que revisemos cuál es el impacto al final de la cadena, cuál es el impacto para el consumidor final, que está básicamente el 70% de ellos en estrato 1, 2 y 3, y realmente ellos se van a ver afectados. ¿Y por qué nosotros decimos el tema del volumen? Pues porque nuestro planeamiento y todo se hace a futuro con unos cálculos de volumen y de crecimiento, y eso definitivamente estamos seguros que va a afectar el volumen y por supuesto también va a afectar los ingresos de los departamentos, porque al final si se baja el volumen del impuesto al consumo que se calcula sobre el volumen, pues se va a ver afectado también. Ustedes tienen que tener muy bien estudiado lo que los economistas llamamos la elasticidad precio-demanda. Es decir, el efecto que sobre la demanda supone un aumento en el precio, pues que si no fuera así, uno subía indefinidamente el precio y mantendría la misma demanda, lo cual es un imposible económico. Pero explíquenos esto, doctor Jaramillo, con Sí, este impuesto plurifásico, ¿se va a mantener el mismo 18-19% que pagan ustedes en la puerta de la fábrica? ¿O a- ese a- impuesto desaparece y se lo pasan al distribuidor y al tendero? no, así es, doctor Londoño, el 19% nosotros lo tenemos que pagar, después el distribuidor y posteriormente el tendero. A ver, Eso, pero el distribuidor y el tendero pagan otra vez el 19%. sí, sí, claro, descontando el impuesto al consumo. Ahí hay un tecnicismo que quedó mal en el, en el borrador, sí, de la ponencia, que es que se incluyó el impuesto al consumo. Pues no se puede pagar un impuesto sobre otro impuesto, por supuesto. Eso se va a arreglar y hay que descontarle ese impuesto al consumo que nosotros sí pagamos, el productor, pero ese no se puede, no lo paga ni el distribuidor ni el consumidor y se calcula simplemente sobre el precio que va subiendo en la cadena. Así es que se va a pagar ese impuesto plurifásico con el 19% de la tarifa general del IVA, por supuesto. Pero es que no es fácil entenderlo.
Ustedes No, pagan el 19% de IVA por la venta de cerveza que hacen y esa se calcula en el momento en que la cerveza sale de la fábrica. Eso es fácil de entender, ¿no es cierto? sí, Llegan al distribuidor y el distribuidor vuelve a pagar el 19% sobre esa cerveza que ya pagó el 19% cuando estaba saliendo de la fábrica de a- ustedes. así es. Nosotros pagamos una hora sobre una base diferente, ¿no? Doctor Londoño, nosotros pagamos el impuesto al consumo sobre el líquido, el IVA sobre el líquido. Eso cambió también en la ponencia y el IVA se va a causar también sobre el líquido y sobre los empaques, que la mayoría son retornables, eso es uno de nuestros argumentos, pero pues técnicamente se va a pagar sobre el empaque y el líquido. Y ahí sucesivamente pues el costo cambia y ese IVA se va a pagar sobre el costo que tiene el distribuidor y el tendero finalmente. Básicamente para entender, si al tendero vende una cerveza en 2.000 pesos, si le calculamos el 19%, serían más o menos 400 pesos, y eso sería lo que aumentaría el precio al final de la cadena. Entonces la cerveza terminaría en 2.400 pesos al consumidor. pero, pero ya no se está haciendo la cuenta de lo que ha pagado el distribuidor y de lo que paga el No, tendero. no, igual eso se tiene que Ese, recaudar, igual ese IVA se tiene que ir. Por eso la cuenta general del gobierno que da esto es aproximada de 1.2 billones de pesos, incluyendo gaseosas, ¿no? Esto no solo para la cerveza, hay que aclarar. Este impuesto plurifásico también es para las gaseosas, que las gaseosas pagaban el IVA exactamente igual a la cerveza, en la puerta de la planta. Entonces ese impuesto plurifásico es para gaseosas y cervezas, y eso se calcula en aproximadamente 1.2 billones de pesos el recaudo de ese impuesto plurifásico, que son recursos muy importantes. sí, pero discúlpenos nuestra tosudez, pero es que acabamos por no entender. Ustedes pagan el impuesto en la puerta de la fábrica y le mandan ese producto a un distribuidor digamos para el departamento de Córdoba, para poner algún ejemplo que puede estar traído de los cabellos. Ese distribuidor saca la cerveza y la distribuye entre los municipios de Córdoba. En el momento en que saca la cerveza, el distribuidor vuelve a pagar el 19%. Así es, sobre el Muy precio bien. de él de la cadena, no va a pagar, no sé, vamos a poner un ejemplo, si yo se la vendo a 1.000 pesos y el distribuidor la vende su utilidad o su margen es de 200 pesos, pues va a pagar sobre 1.200, y si el tendero el margen es de 300 pesos va a pagar sobre 1.500 el IVA. Ese es el impuesto al valor agregado en cada una de las instancias de la cadena. Entonces, claro que sí, se va a calcular sobre ese precio, doctor Londoño. Y ese es el cálculo que tiene el gobierno de 1.2 billones de pesos. Correcto. Entonces el distribuidor paga el impuesto También es y se la manda a un tendero en Montelíbano. que Y también el va a y tener el que recaudar y pagar el impuesto al consumo, así, perdón, el IVA, otra el vez. impuesto, otra vez el impuesto al valor agregado. Por eso se dice plurifásico en varias etapas de la cadena. Bueno, todo sea por la simplificación de los sistemas, ¿no es cierto? Así es, Es doctor decir, Londoño. encontraron una cosa que era medianamente simple y entonces resolvieron complicarla. Porque si lo que quieren es cobrar mayor impuesto, pues entonces diga que la cerveza no paga el 19 sino el 30 y asunto concluido y lo cobran de una vez. No, pero esto va a ser con el distribuidor y del distribuidor al tendero, y si el tendero tiene un cliente al que le vende también unas cervecitas en otro lugar, entonces ese también vuelve a pagar. Bueno, esto es de nunca acabar y eso va a ser pues una locura el control de eso, el problema de eso en todos los lugares del país, porque es que la cerveza se vende sobre todo en los sitios más populares, ¿o no? Así es, nuestra masa de consumidores está, como le dije, en los niveles 1, 2 y 3, el 70-75%. Ustedes deben haber estudiado, doctor Jaramillo, porque este es un problema que vivió el país hace muchísimos años cuando combatía el cierto uso y abuso de unas bebidas fermentadas que fueron la tragedia del pueblo colombiano. La chicha, el guarapo, todas esas cosas. ¿Esto no es una invitación a que volvamos a esas épocas terribles? A ver, los altos impuestos a las bebidas alcohólicas, por supuesto, promueven el alcohol ilegal. Y dentro de esos puede ser el alcohol artesanal, como usted menciona,
la chicha. En Colombia hay un problema grande de alcohol ilegal. El último estudio que hicimos con Euromonitor dice que en promedio el 22% del mercado es alcohol ilegal. Alcohol ilegal no necesariamente es alcohol adulterado, alcohol ilegal es el que no paga impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, sí impuestos altos pueden causar un problema de aumentar el tema de alcohol ilegal, que es lo que usted está mencionando, alcoholes artesanales y todo, que desde el punto de vista de salud pública, por supuesto que es un problema. Pues claro que es un problema, y un problema que puede ser gravísimo, gravísimo, porque esos alcoholes ilegales no tienen ningún control. El fabricante es cualquiera que sepa fermentar una bebida de esas y la vende, y mientras más efecto produzca y más emborrache, pues mucho mejor. Y al margen pues de toda consideración higiénica y de toda consideración de control en la cantidad de alcohol que eso contenga. Hay, en ese estudio está calculado qué niveles de alcohol contienen esas bebidas fermentadas ilegales. No, doctor Londoño, pero esas bebidas contienen grados de alcohol importante, pueden estar entre los 6, 10 grados de alcohol. Una cerveza en promedio tendrá 4 grados de alcohol, tiene en promedio una cerveza. Y hay otras bebidas fermentadas que tienen más grados de alcohol. Se pueden hacer cervezas también de grados muy altos de alcohol, de 8 grados, de hasta 10 grados, 6.2 grados. Entonces esas bebidas fermentadas tienen un grado de alcohol importante, artesanales. Artesanales. Bueno, doctor Jaramillo, ¿y cuándo empezamos a divertirnos con esto del plurifásico? A ver dónde llega y cómo lo pagan y cómo llega el funcionario de la DIAN después a verificar qué hizo el tendero y cuánto vendió el tendero. Esto va a estar muy entretenido. ¿Cuándo empezamos? ¿Primero de enero? Pues rige a partir del 1 de enero, si pasa, por supuesto, en la plenaria, que debe estar la próxima semana, y me imagino que se implementará a partir del 1 de febrero, o sea, se cobrará, rige a partir del primero y el primer mes se cobrará o se causará el 1 de febrero. Bueno, entonces esto por lo que respecta a la cerveza, las gaseosas siguen el mismo ritmo también. Es El mismo exactamente igual, lo que pasa es que en la ponencia quedaron en 2 artículos diferentes, pero aplica exactamente igual para cervezas y para gaseosas. cervezas y gaseosas. Entonces, la bebida más popular de la gente es la gaseosa para refrescarse un poco y para tener un poco de energía. Y la cerveza, que es la bebida por excelencia del pueblo, porque está al alcance de su bolsillo, teniendo alta capacidad higiénica en el productor y altos niveles de cuidado en la distribución de un bien que afecta la salud pública, porque pues toda bebida, toda bebida espirituosa tiene efectos sobre la salud pública en alguna medida en la que ello sea. Pero entonces, doctor Jaramillo, una preocupación muy grande, y los tenderos se han manifestado, los tenderos han entendido cómo es este problema y cómo ya cuando compren van a tener un impuesto y después cuando vengan vuelven a tener otro impuesto, y esa es una contabilidad que ellos tienen que llevar. Eso lo han entendido los tenderos. ¿Fenalco los ha acompañado a ustedes en esa lucha? Fenaltienda se pronunció diciendo, por supuesto, que se iban a afectar los tenderos, 450.000 tenderos en todo Colombia. Mire, doctor Londoño, si es difícil explicarlo para nosotros, imagínese para un tendero que parte de eso es del costo, entonces que tiene que descontar esto, que tiene que poner el IVA y luego pagar ese IVA. Ellos serían responsables por pagar ese IVA. No es fácil. Los cálculos No, del pues gobierno es que la medida va a ser efectiva en el 30%, entonces vamos a ver si eso es así, y por supuesto nosotros ya en esto esgrimimos nuestros argumentos tanto al gobierno como al Congreso y no fueron oídos, pero pues tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema. Vamos a ver de qué manera se puede afectar menos el volumen a los tenderos más pequeños y tratar de que esto pues en la medida salga bien. bueno, en la medida en que pueda salir bien una medida de estas, en la medida en que una medida de estas pueda salir bien.
esperamos que esto salga con el menor traumatismo posible para los tenderos, para el comprador final, para la salud pública. Ojo con la salud pública. Yo era muy niño cuando todavía oía las propuestas del doctor Bejarano contra la chicha y contra los horrores que eso producía en la salud de la gente, a la que emborrachaban con unas bebidas fermentadas de unos efectos tenebrosos. No, que no volvamos allá pues por el camino de un impuesto ruinoso o de un impuesto difícil de cobrar y complicado que termine porque el tendero prefiera que el señor de la esquina le fabrique cualquier cosa para emborrachar a la gente que no para darle una bebida de alta calidad higiénica. Doctor Fernando Jaramillo, muchísimas gracias por acompañarlos y que sean parte pues de la solución y que la solución venga y esperamos que cuando venga usted tenga paciencia con nosotros y nos lo explique. Claro que sí, doctor Londoño, con mucho gusto y muchas gracias. A usted, muy gentil. Fernando Jaramillo, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legal de Bavaria. Sí entendieron cómo es la cosa del plurifásico, ¿no es cierto? Sí, muy complicado, muy Un poquito complicada enredado la dinámica, y ¿no? yo no creo que los tenderos hayan siquiera tratado o entendido de qué se trata. No, pues Está no, muy no, complicado. ni se han No, enterado. ni son capaces de llevar esa cuenta. El tendero es muy elemental. El Es que ¿por qué le tendero amargan la vida a una persona que lo que quiere es trabajar? por eso, la mecánica de operación del tendero es una cosa muy elemental y muy simple. El tendero además es el prestamista en el pueblo en la zona, en su barrio. El tendero es todo. El tendero es todo. Ahora llevando la contabilidad y de que este impuesto y entonces que lo descuento no sé cómo y entonces que voy a pagar sí sé cuándo y entonces que recupero el envase. No, 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 no. No, por Dios, por Dios. Algo que era simple lo encontraron por ahí de casualidad y resolvieron volverlo complicado. Esto no puede seguir sucediendo, pero sucede en Colombia.